La idea con esta exhibición fue, enfocarnos en gestos de destrucción en el arte argentino de los años 60 y como otras muestras del programa de este año, trabajé con un artista interlocutor invitado desde el principio de la muestra, que fue Joaquín Aras. Respecto del tema de la destrucción, la idea fue presentar los 60, una década marcada por gestos de ruptura, de radicalidad y sobre todo por un cuestionamiento muy fuerte de qué es el arte, las definiciones o los límites de qué es el arte. Y la idea fue recorrerla a través de obras en las que esta pregunta autorreflexiva tomó la forma de una autodestrucción o de gestos de destrucción de sí mismas. La muestra tiene un fuerte componente de obras de la colección del Moderno, de Patrimonio. La idea fue mostrar en particular obras de la historia del Museo Moderno de sus primeros años, de esos momentos fundacionales. Y la muestra está organizada en 3 grandes núcleos. El primero de ellos se concentra en gestos de destrucción sobre las cosas, es decir, son obras que están hechas con objetos que han sido lastimados. Muchos de ellos son productos industriales, desechos industriales que han sido sometidos a gestos de destrucción, desde la rotura, el corte, el golpe o incluso la quemadura. La segunda sección se enfoca en el cuerpo, es decir, obras en las que la destrucción de la materia teje como una reflexión sobre la figura humana o sobre el cuerpo. Y una tercera sección que se enfoca en la destrucción del lenguaje, es decir, que la muestra va desde los objetos a las personas y luego a lo social, porque el lenguaje es lo que hace a las personas seres sociales. Por eso mismo también, la muestra está organizada bastante cronológicamente, comenzando con obras de la sección sobre objetos que son de fines de los años 50, principios de los años 60, sobre todo del itinerario del informalismo y del arte destructivo, y llega hacia el final de la década y principios de la década siguiente al momento del arte conceptual, o sea que también propone un recorrido entre el arte moderno hacia el arte conceptual o contemporáneo. Cuando el museo me propuso participar de esta exhibición Juguetes Rabiosos, donde exploramos obras de artistas informalistas y de arte destructivo, lo primero que se me ocurrió fue pensar en la dificultad de estas obras de ser preservadas y cómo el museo se propone este desafío de almacenarlas y preservarlas durante décadas y décadas. A partir de esa idea, se me ocurrió tratar de trabajar junto con el equipo de conservación del museo, que por suerte todo el equipo accedió a este experimento y sobre todo Pino Monques, que es el conservador en jefe, que fue muy abierto al diálogo y me ayudó a realizar una pieza audiovisual que es parte de la exhibición, donde exploramos la dificultad de preservar estas obras y el paso del tiempo en todas las obras de arte. Y lo hacemos a partir de una obra en particular, que es una obra de Américo Espósito, que me presentó justamente Pino en una de las primeras charlas que tuvimos en la reserva del museo, que es una obra muy particular porque no se exhibía desde 1958. En este caso, más allá de lo que hacemos siempre para asegurar la salud de las piezas, Joaquín Aras se acercó, se presentó y me pidió una entrevista para hablar de un tema que a él le interesaba, que era el deterioro. Temática que aborda el informalismo desde fines de los 50 en nuestro país. En general, el artista informalista trabaja con una especie de ataque a las piezas, recurre a cierta dosis de violencia en el trato, a una materialidad que no es académica, que no es artística, y va a ser un sello de alguna manera en el movimiento informalista. Y todo eso genera una serie de debates con Joaquín acerca de lo que es el deterioro, cómo medirlo, la idea de cómo conservar una pieza en la que fue en forma manifiesta, agredida, alterada. En especial elegimos una pieza que no se había exhibido desde su ingreso al museo, que es de Américo Espósito. Es un artista que perteneció a un movimiento uruguayo, Agrupación 8,
es una obra que fue atacada con fuego. Es una obra que en principio es un collage sobre papel que el artista en un momento dado atacó con fuego, con un soplete. Digamos que el fuego fue un elemento al que recurrieron bastante los informalistas en general para crear algunas texturas distintas dentro de una obra que por ahí tenía elementos de desecho, de pintura industrial, de chorreaduras. Pero en este caso la pieza fue agredida totalmente y estaba en un estado en el que no teníamos una documentación anterior de cómo había sido originalmente la pieza. Entonces se generó un debate muy lindo sobre el tema y después de terminada esa charla aparece una imagen muy importante de Summer Macabrio de cómo era la pieza originalmente. Entonces lo que hicimos fue recuperarla para esta exhibición con un criterio de intervención de mi parte así muy minimalista. Los 60 es un momento de muchísimo diálogo entre el arte y otras disciplinas. Quizás lo fuera desde antes también, pero en ese momento es mucho más evidente y mucho más explícita la conexión con otras disciplinas, como por ejemplo los medios, como por ejemplo la danza, como por ejemplo la música y también el cine. Es un momento en el que los artistas y sus obras ya están completamente insertos en un panorama, digamos, cultural más amplio, en una ecología de imágenes más amplia. Entonces, pensar en las conexiones entre el arte y el cine y mostrarlos, mostrar resonancias con películas de la época era clave también para entender el periodo. Tuve el privilegio de que el museo me invitara a recorrer la reserva y la colección con obras de artistas que yo admiro muchísimo, como por ejemplo Greco, Peralta Ramos, Kemble, Marta Minujín, entre otros. Y en una de esas recorridas, lo primero que vino a mi mente, porque soy muy cinéfilo y casi todo lo relaciono a películas, fue empezar a relacionar las obras con películas. Y las películas que empezaban a surgir en mi cabeza eran películas de directores argentinos, también de la misma época. Entonces se empezó a armar toda una red de conexiones de materiales, texturas, temáticas o del espíritu de las obras que funcionaba muy bien mezclando las obras audiovisuales y las obras pictóricas. Entonces se armó un lindo clima de época a partir de traer el museo al cine. La muestra presenta obras que producen sentimientos ambivalentes, ¿no? Porque despiertan asociaciones con la destrucción, con la violencia, pero una de las ideas iniciales fue tratar de presentar esa emotividad fuerte a través de una contención a ese deseo de destrucción que es probablemente inherente a todas las personas. Y bueno, darle una contención también es lo que puede transformarlo en la posibilidad de un aprendizaje, ¿no? Los niños también rompen los juguetes para saber qué hay adentro. Entonces hay algo también lúdico o hay algo también de descubrimiento si la destrucción tiene alguna forma de contención. El título Juguetes Rabiosos está extraído de una novela de Roberto Arlt, El Juguete Rabioso, que si bien es de los años 20 y no de los años 60, en los años 60 vive como un resurgimiento y lo que el título condensa son esas dos emociones de las que venía hablando, ¿no? Por un lado el juguete que despierta asociaciones con el juego, con lo lúdico, con lo infantil, con cierta ingenuidad, y por otro lado la rabia que encarna también el enojo y también el deseo de resistencia que también aparece mucho en los artistas